Maggie se miraba a sí misma. Ya eran las 8 de la noche y Jack todavía no había llegado a casa. Y aunque no era la primera vez, Maggie esperaba que al menos para el cumpleaños de su propia hija él llegara a tiempo. Hacía mucho que no hablaban de corazón a corazón y parecía que no había nada en común entre ellos. Vivían, probablemente, solo para que la hija no se sintiera mal. Sin embargo, ahora estaba más triste que nunca. Ya se habían ido los invitados, y Kirby no dejaba de preguntar a su madre cuándo vendría su padre. Hija, él vendrá por la noche. Tal vez de noche. Pero seguro que te felicitará, de eso estoy segura. No todos los días se cumplen 10 años. El cumpleaños había sido un éxito. A Kirby solo le faltaba la felicitación de su padre para ser completamente feliz, ya que últimamente lo veía muy poco. Todo cambió en un momento cuando ascendieron a Jack en el trabajo. Antes de eso, era una persona común, trabajaba como gerente y siempre se quejaba de su jefe, Clark. Decía que su jefe ganaba mucho dinero a costa suya y no quería compartir. Y un día, al regresar del trabajo, brillaba como un samovar. Jake le dijo a su esposa que, por fin, Dios había escuchado sus oraciones y lo habían ascendido en el trabajo. Ese momento puede considerarse el comienzo del fin. Jack empezó a pasar el doble de tiempo en el trabajo. Si antes llegaba a las 5, ahora podía ser a las 8 o a las 10. Jake mismo decía que era normal, que había mucho trabajo y que tenía que trabajar. Maggie ya había lavado todos los platos, ahora simplemente se sentaba y observaba cómo la aguja del reloj avanzaba lentamente en el siguiente círculo. Kirby, ¿hiciste tus deberes? Cumpleaños es cumpleaños, pero los deberes no se cancelan. Sí, mamá, ya los hice hace tiempo. Bueno, entonces vamos a ver la televisión. En realidad, Maggie había comprado hace tiempo el regalo que el padre debía darle a su hija. Porque sabía perfectamente que él ni siquiera recordaría su cumpleaños. Maggie y Kirby estaban sentadas frente al televisor. La madre puso sus dibujos animados favoritos. La mujer no soltaba el teléfono de la mano, aún esperaba que Jack le devolviera la llamada. Pero la llamada nunca llegó. Luego Maggie envió a Kirby a acostarse. La niña se fue muy triste. Ella tanto deseaba que su padre la felicitara, pero él nuevamente no tuvo tiempo ni siquiera para venir. Cuando Jack regresó, Kirby ya hacía tiempo que dormía y el hombre no recordó de inmediato que hoy su hija cumplía 10 años. Entró en silencio al vestíbulo, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Allí, al ver el pastel de cumpleaños sobre la mesa, rápidamente se dio cuenta, hoy había sido una celebración. Unos minutos después, Maggie apareció en la cocina. Ella miraba atentamente a su esposo y esperaba explicaciones. ¿Dónde has estado? Nuestra hija te esperó toda la noche. ¿Dónde iba a estar? Estuve en el trabajo. Parece que últimamente usas tu trabajo como excusa muy a menudo. ¿A qué te refieres? ¿A qué me estás mintiendo? Maggie, por favor, ya estoy harto de tus celos. No te celo. Solo que, si estás ocultando algo, mejor dilo de una vez. No tengo nada que contar. Nada en absoluto. ¿Y qué hay de esa barra de labios que encontré en tu coche? Eso fue porque un amigo tomó el coche durante el almuerzo, intentó excusarse Jack. No te creo. Estás inventando cualquier tontería para no delatarte. Jake no respondió nada, simplemente se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Maggie se quedó en la cocina llorando en silencio durante mucho tiempo.
Últimamente, su relación con su esposo se había deteriorado mucho. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que tuvo una conversación sincera con él. Después de estar en la cocina alrededor de una hora, se fue al dormitorio solo después de asegurarse de que su marido estaba dormido. A la mañana siguiente, cuando la hija aún dormía, Maggie llevó a su habitación el regalo, supuestamente de parte de su padre. Lo puso sobre la mesa y salió de la habitación. Jake, como si nada, se preparó rápidamente y se fue al trabajo. Este truco con los regalos Maggie lo hacía desde hace años. Veía cómo Kirby se alegraba con el regalo que, supuestamente, le daba a su padre. Después de que Kirby le expresó a su mamá su entusiasmo por el regalo, empezaron a prepararse, Kirby para ir a la escuela y Maggie para ir al trabajo. Maggie trabajaba en una agencia de viajes. Todos los días vendía paquetes turísticos, aunque la última vez que ella había estado en el mar fue cuando era niña. Hace muchos años, había ido al sur con sus padres. Maggie a menudo pensaba que necesitaban irse de vacaciones en familia, pero sus vacaciones nunca coincidían con las de su esposo. Aunque, en realidad, Jake simplemente no quería ir a ningún lado. Él podría haber ajustado sus vacaciones para coincidir con las de ella, pero lo consideraba un gasto de dinero sin sentido al que no se prestaría. Maggie, en cambio, quería ir y hasta pensaba en ir sola con su hija. Su jornada laboral pasaba en un instante. Ella hablaba con entusiasmo a los clientes sobre diferentes países y no notaba cómo pasaba el día. Después del trabajo, recogía a su hija y se iban a casa. A veces, su hija llegaba a casa mucho antes que ella. Hoy, Maggie iba camino a casa. Pensaba que tenía que hacer algo con Jake, de lo contrario, pronto ni siquiera lo saludaría. Le resultaba muy difícil acercarse a su propio esposo, cuando antes todo había sido completamente diferente. Jake y Maggie se conocieron hace 15 años. Su romance comenzó en la época de estudiantes. Maggie ya estaba en su segundo año y Jake estaba terminando la universidad. Se conocieron por primera vez en una fiesta estudiantil a la que estaban invitados todos los que quisieran asistir. Entre Maggie y Jake surgió una conversación. Y, literalmente, después de unas pocas horas, Maggie se dio cuenta de que Jake era un excelente conversador. Estaba dispuesta a charlar con él todo el día. Sin embargo, la fiesta estaba llegando a su fin y pronto pidieron a todos que se fueran. Maggie vivía en el otro extremo de la ciudad y Jake se ofreció a acompañarla. Por supuesto, ella no se negó. Pasearon por la ciudad nocturna, hablaron sobre diversos temas y se sintieron libres. Jake le contaba cómo pronto conseguiría un buen trabajo, ganaría mucho dinero y tendría una gran familia. En ese momento, él le parecía muy sincero, y ella le creyó. Sin embargo, después de acompañarla a casa, desapareció y ni siquiera le pidió su número. Durante varias semanas, Maggie recordaba al chico divertido con el que había pasado aquella noche. No sabía dónde se había ido ni dónde buscarlo. Solo 2 semanas después, Maggie comenzó a preguntarse qué hacía Jake en una fiesta estudiantil si ya había terminado la universidad. La verdad, Maggie ya no esperaba encontrárselo. Pero la segunda vez que se vieron fue totalmente por casualidad en una tienda. Jake se acercó rápidamente a ella y comenzó a disculparse por haber desaparecido tanto tiempo. Esta vez, le pidió su número y prometió darle otro paseo igual de divertido. Pero ella no esperaba nada, como después de la fiesta. Un par de días después, Jake la invitó a salir, comenzaron a hablar mucho y pasaban los fines de semana juntos. Maggie se dio cuenta de que empezaba a tener sentimientos por él.
Temía que esos sentimientos no fueran correspondidos. Pero, unos días después, Jake le confesó su amor. Comenzaron a salir y, 2 años después, se casaron. Los recién casados vivían en un apartamento alquilado. Jake trabajaba mucho, tratando de mejorar la vida de Maggie. Se amaban y se entendían a la perfección. Y luego nació Kirby y, para ser honesta, Jake la adoraba. Todo iba bien hasta que empezaron los problemas de dinero. Entonces, Jake consiguió trabajo en la empresa donde ahora es jefe de departamento. Maggie recordaba cómo cada vez que Jake llegaba a casa, se quejaba de su jefe. Decía que no sabía nada sobre las personas. Sin embargo, tan pronto como el jefe ascendió a Jake, se convirtió en una buena persona. Maggie entró a casa y se dio cuenta de que su esposo no estaba de nuevo. Cuando llegó su madre, Kirby ya había lavado todos los platos e incluso se había calentado la cena. Maggie siempre se sorprendía de que Kirby comenzara a ayudar en la casa tan temprano. Y esa noche fue parecida a la anterior. También se sentaron con Kirby frente al televisor y luego se fueron a sus habitaciones. Sin embargo, hoy pasó algo que Maggie nunca olvidará. Jake volvió a casa al poco tiempo. Hoy estaba alegre y parecía que nada podría arruinar su humor. Sin decir nada, entró en el dormitorio y comenzó a recoger sus cosas. ¿A dónde vas?, preguntó Maggie. Me voy, dijo Jake con bastante calma. ¿A dónde te vas? No entiendo nada. Quiero vivir separado, y ustedes se quedan aquí. Naturalmente, nos quedaremos aquí. Si no lo has olvidado, este es el apartamento de mis padres. Maggie miraba atentamente a su esposo, que corría por la habitación buscando algo. ¿Qué estás buscando? Necesito mi pasaporte. ¿Y para qué necesitas el pasaporte? Parece que no entiendes. Te estoy dejando en serio. Me enamoré de otra persona, quiero pedir el divorcio. Maggie no comprendió de inmediato lo que Jake quiso decir con que se iba. Y solo ahora le llegó la revelación, que fue para ella como un rayo en un día despejado. Miraba a su esposo y pensaba que era otra de sus bromas. Espera, no te vayas. Dime que estabas bromeando, por favor. No, Maggie, no estaba bromeando. Últimamente nos hemos vuelto completamente extraños. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si todo estaba tan bien entre nosotros. Maggie empezó a decir tonterías, aunque ella misma entendía perfectamente que su familia ya no se podía salvar. Siguieron discutiendo con su esposo durante mucho tiempo, y luego, cuando las maletas estuvieron hechas, él, con un fuerte portazo, simplemente se fue a algún lugar. Maggie se deslizó por la puerta hasta el suelo. No podía creer que su esposo, tan fácilmente, pudiera renunciar a su hija. Se fue sin siquiera despedirse de ella. La mujer se quedó sentada en el vestíbulo durante mucho tiempo, llorando, pensando en la vida. A la mañana siguiente, Kirby la atacó con preguntas. Tenía muchas ganas de saber dónde estaba papá. Y sinceramente, la mujer no sabía qué responder. No quería decirle a la niña que su padre se había enamorado de otra persona. Así que por ahora dijo que se había ido de viaje de negocios. Sin embargo, este viaje de negocios se prolongó y Kirby empezó a sospechar que su madre simplemente le estaba mintiendo. Ya habían pasado 2 semanas, y Jake no llamaba ni aparecía. Maggie entendió que él realmente no volvería y, probablemente, era hora de contarle a Kirby que su papá se había ido. Y se había ido para siempre. Era de noche, estaban sentados en la mesa.
La mujer no entendía durante mucho tiempo cómo empezar esta conversación. Mamá, ¿quieres decirme algo? Sí, hija. Simplemente no puedo encontrar las palabras adecuadas. Esto es sobre papá, ¿verdad? Kirby, entiende, tu padre y yo decidimos, él se enamoró de otra y ahora vive con ella. Ya lo sospechaba. ¿Lo sospechabas por ti misma? Sí, mamá, todo esto se parece a lo que pasó en la familia de Elena cuando su mamá y su papá también se divorciaron. Pero no te preocupes, ya soy mayor, lo entiendo todo. Ustedes tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Maggie miraba a su hija con gran sorpresa. No se había dado cuenta de cuando la niña se había vuelto tan madura. Kirby, me sorprendes. Estoy hablando contigo y tengo la impresión de que no tienes 10 años. Kirby sonreía, luego se acercó y abrazó a su mamá. Veía lo difícil que era para Maggie, y apenas un mes después, la mujer recibió una citación judicial, su esposo pedía el divorcio. En el juicio se decidió que Kirby se quedaría con su mamá. Fue allí donde Kirby vio a su padre por última vez. Él pagaba la manutención puntualmente, pero casi no aparecía en la vida de la niña. A veces, solo se limitaba a llamar. Sin embargo, estas conversaciones no duraban tanto como a ella le hubiera gustado. Los días sin su amado esposo pasaban lentamente. Maggie siempre esperaba que él regresara, se disculpara y que ella incluso lo perdonara. Sin embargo, no ocurría nada. A veces, la mujer veía fotos que él publicaba en las redes sociales, junto a él aparecía una joven. En esos momentos, Maggie se llenaba de ira, lo odiaba, pero al mismo tiempo lo amaba. Un día, después de salir del trabajo y llegar a la parada, Maggie estaba esperando su autobús. Hoy, por alguna razón, el autobús tardaba mucho en llegar. No se dio cuenta de cuando un gran coche negro se detuvo a su lado. Maggie, ¿quieres que te lleve?, dijo un hombre, bajando la ventanilla. Maggie finalmente se giró y vio a Clark, el jefe de su esposo. No lo reconoció de inmediato, ya que solo lo había visto un par de veces en eventos de la empresa. Clark, me alegra mucho verte. Maggie, súbase al coche, la llevaré. No, no es correcto. Además, me resulta incómodo. Bueno, no discutamos. Súbase al coche, la llevaré. Maggie no discutió más y pronto estaba sentada en el asiento delantero de un coche caro. Entonces, ¿a dónde la llevo? La mujer rápidamente dictó una dirección y comenzaron a conducir. Durante todo el camino, Clark habló sobre su trabajo. Habló sobre cómo Jack estaba haciendo un gran trabajo en su nuevo puesto. Disculpe, ¿podría no hablar sobre él? ¿Cómo que no? Es su esposo. Pues, probablemente no lo sepa, nos divorciamos hace un mes. ¿Qué? ¿Y por qué? No encajábamos, además encontró a otra persona. Qué extraño, no he oído nada de esto. El resto del viaje transcurrió en silencio, todo esto fue un verdadero shock para Clark. Siempre había visto a Jack como un buen hombre de familia, y ahora salían a la luz estos detalles. La llevó a casa y luego se fue a sus asuntos. Honestamente, Maggie también estaba sorprendida de que nadie en el trabajo de Jack supiera de su divorcio. La vida después de que su esposo se fuera había empeorado mucho. Si antes Maggie solía criticar a Jack por no hacer nada, ahora realmente se notaba que faltaban manos masculinas en la casa. Primero se rompió la puerta del armario, luego la cerradura comenzó a fallar y después el grifo de la cocina se rompió. Parecía que todas las desgracias la estaban persiguiendo.
Un día, mientras estaba en el trabajo, Maggie decidió que ella y su hija irían de vacaciones juntas. Le daba igual que su hija no tuviera vacaciones escolares. Si no se iban ahora, no lo harían en mucho tiempo. Cuando llegó a casa, le dio la feliz noticia a Kirby. Hija, prepárate, nos vamos a México juntas. ¿En serio? Pero estoy en la escuela. No te preocupes si no estás allí durante 2 semanas. Hablaré con los profesores, te enviarán las tareas por correo electrónico. Sería genial. Después de todo, hemos estado soñando contigo descansando juntos durante mucho tiempo, dijo la hija. Bueno, vamos entonces. Y no importa en absoluto que papá no venga con nosotros. Que descanse con su nueva novia, y nosotras disfrutaremos sin él. Kirby estaba feliz con la propuesta. Ella veía lo seriamente que su mamá lo estaba tomando. Después de 2 semanas, partieron hacia México. Después de instalarse en el hotel, en cuestión de minutos ya estaban en la playa. Mamá, es tan hermoso aquí. ¿Por qué no vinimos antes? Probablemente porque tu padre no tenía tiempo. Pero no te preocupes, ahora todo estará bien. Mamá, te estoy muy agradecida. Estas son las mejores vacaciones de mi vida. Hija, así será siempre. No dependeremos de nadie, haremos lo que realmente nos guste. Kirby estaba emocionada, pero las palabras de su mamá le daban esperanza de que todo iría bien. Las vacaciones fueron las más esperadas en 5 años. En el mar, Maggie conoció a un hombre interesante llamado Billy. También era de su ciudad, y pasaron mucho tiempo juntos. No fue un romance de resort, simplemente disfrutaron estar juntos. Intercambiaron números y se prometieron seguir en contacto cuando regresaran a la ciudad. Nadaron en el mar, fueron a diferentes discotecas, hicieron excursiones durante 2 semanas y las vacaciones pasaron volando. A Kirby realmente no le apetecía volver, pero en casa la esperaban la escuela y el gato que la vecina cuidaba. Regresaron del mar bronceadas, descansadas y finalmente, Maggie entendió que era hora de comenzar una nueva vida. Maggie regresó a casa feliz y relajada. Finalmente, dejó de pensar en su ex. Parece que su hija también había cambiado. Ahora ya no esperaba a su padre. A veces, la mujer aún visitaba su página en redes sociales. Veía lo feliz que él estaba con su nueva pareja, pero no le tenía envidia. Incluso, al contrario, sentía compasión, la chica con la que salía era 15 años más joven que él. Maggie entendía perfectamente que pasarían un par de años y él encontraría a otra persona. Probablemente, la chica solo estaba interesada en Jack porque ahora ganaba bien. Al salir del trabajo, Maggie comenzó a salir con Clark, quien solía llevarla a casa. Clark era 5 años mayor que Maggie y estaba divorciado. A veces, Maggie sentía que Clark mostraba interés en ella. Pero ella no consideraba seriamente a este hombre. Además, sabía por su exmarido que su jefe cambiaba a menudo de pareja. Sin embargo, en general, Maggie no estaba lista para nuevas relaciones. Todavía pensaba en su esposo y no entendía cuándo comenzó a engañarla. Con el tiempo, Kirby iba a la escuela y alegraba a su madre. Cada fin de semana, la niña se iba a casa de sus abuelos. Con ellos, Kirby se sentía mucho mejor, no había tanta supervisión y podía jugar con sus amigos tanto como quisiera. Por esto, Maggie a menudo discutía con su madre. Era fin de semana. Kirby se había ido con sus padres ayer, cuando Maggie recibió un mensaje de su amiga, quien sugería ir juntas con amigos a la casa de campo.
Maggie pensó un poco y decidió que necesitaba salir de su depresión. Y tal vez, un viaje a la casa de campo la animaría un poco. Rápidamente hizo la maleta y una hora después ya estaba sentada en el auto. «¿Vamos a relajarnos?», le preguntó Mali. «Sí, vamos a ir». «¿Quién más estará allí?». «Bueno, hay un par de personas de mi trabajo, algunos del trabajo de mi esposo y nuestros amigos en común». Maggie sabía que el fin de semana en la casa de campo sería memorable. Cuando llegaron, se sorprendió al ver a Clark. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Austin me invitó aquí». Austin era el esposo de Mali y ahora Maggie entendió que él era amigo de Clark. «Quizás sea el destino», sonrió Clark. «No estoy segura». Por la noche, asaron carne a la parrilla y charlaron. Maggie habló mucho con Clark y sintió que también le empezaba a gustar. Sin embargo, no perdió la oportunidad de preguntar por su ex esposo. «¿Cómo está Jake? ¿Está haciendo bien su trabajo?». «Parece que sí, pero a veces no. Para ser honesto, he estado pensando en quitarlo de ese puesto. Fue demasiado pronto su nombramiento, todavía no está preparado del todo». En el corazón de Maggie empezó a sonar música. Deseaba fervientemente que la vida de Jake se arruinara. Que la chica con la que está ahora finalmente entendiera que sin dinero él es solo otro hombre envejeciendo. Maggie no estaba segura de qué esperaba exactamente. Tal vez esperaba que tan pronto como esa chica lo dejara, él regresara de rodillas a casa. Y tal vez ella lo perdonaría también. El fin de semana en la casa de campo pasó sin darse cuenta. Y así, el domingo por la noche, regresaron a la ciudad. Maggie fue a casa de sus padres para recoger a su hija. No los visitaba con frecuencia porque cada vez que lo hacía, tenía que escuchar una larga conferencia de su madre sobre cómo no debería vivir. Llamó a la puerta, y Daphne le abrió. «Hija, qué alegría verte aquí». «Hola, mamá». Maggie besó a su madre y entró en el apartamento. «¿Dónde está mi hija? ¿Hizo sus deberes?». «Sí, los hizo. Está viendo la televisión». Maggie entró en la sala grande y encontró a su hija viendo dibujos animados. «Hija, prepárate, nos vamos a casa». «Pero mamá, quería quedarme un poco más con la abuela». «Podrás quedarte el próximo fin de semana». Con cara de descontento, la niña se levantó y fue a preparar su mochila. Sabía que al regresar a casa le esperaba mucho aburrimiento. Daphne preparó té y sentó a su hija a la mesa. Siempre le interesaba saber qué pasaba en la vida de su hija, aunque Maggie no le gustaba hablar mucho de ello. «Hija, cuéntame, ¿cómo te va en el amor?». «Mamá, no tengo vida amorosa, no pienso en eso». «Eso es un error. He escuchado que Jake incluso está pensando en casarse». Maggie instantáneamente se ruborizó. No esperaba que su exmarido llegara tan lejos. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. «Bueno, hablo con tu suegra. Supongo que así es como debe ser. Solo puedo desearle felicidad». «Maggie, sé honesta, ¿todavía quieres a Jake?». «No, mamá. En serio, es algo personal y no quiero hablar de eso». Tomando sorbos de té, Maggie rápidamente se preparó para volver a casa. No podía creer que su esposo planeaba casarse nuevamente y encima con esa mujer. De vuelta en casa, Maggie se dejó caer en la cama, las lágrimas brotaron rápidamente de sus ojos. Sabía que era el fin. Al día siguiente, al regresar del trabajo, encontró una invitación de boda en su buzón.
Su exmarido la había invitado inexplicablemente a la boda con la joven. No podía creerlo y esa noche discutió por teléfono con su amiga qué hacer al respecto. ¿Se ha vuelto loco o qué? Invitarte a su boda. Bueno, ¿y si simplemente no voy? No, por favor. Entonces pensará que estás celosa y no quieres verlo casarse de nuevo. Pero realmente no quiero verlo, dijo Maggie. Entonces necesitas encontrar un acompañante por una noche y ir con él. Necesitas hacer que Jake se arrepienta de haberte invitado a su boda. ¿Dónde voy a encontrar a alguien dispuesto a hacer esto? Bueno, ¿no conoces a nadie? Maggie pensó por un momento, pero fue interrumpida por los gritos de su amiga por teléfono. Sé con quién puedes ir. ¿Recuerdas que hablaste un poco con Clark en la casa de campo? Él podría acompañarte. No, ¿estás loca? Es el jefe de mi exmarido. Temo que Jack simplemente no lo entenderá. No necesitamos hacer eso. Deja que sepa que no estás sufriendo por el divorcio y que le gustas a otros hombres. No lo sé. No creo que él se lo crea. Verás, todo saldrá bien. También necesitamos comprar el vestido más hermoso para ti, para que realmente lamente haber perdido lo que tenía. ¿Cómo te imaginas que esto va a funcionar? ¿Que le proponga a Clark que me acompañe a la boda de mi exmarido? Es fácil. Te lo digo, él definitivamente aceptará. ¿Crees que no noté cómo se miran mutuamente? Maggie se ruborizó. Las palabras de su amiga le parecían cómicas. Al día siguiente, reuniendo valor, Maggie finalmente llamó a Clark. Le propuso encontrarse en un café para hablar. Clark estuvo encantado de aceptar y esa misma noche estaban sentados juntos en una mesa junto a la ventana. Clark, sinceramente, no sé cómo pedírtelo, pero eres el único hombre que podría estar de acuerdo con esto. Clark la miraba sin entender qué quería ella exactamente. Verás, Jake va a casarse pronto y me invitó. Pero no tengo con quién ir. ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, si no te molesta, lo apreciaría mucho. Bueno, ¿por qué no? Maggie no podía creer lo que estaba escuchando, pero ni siquiera tuvo que insistir mucho para que él aceptara ir a esa boda. Parecía como si él supiera desde el principio que ella lo invitaría. Faltaban 2 semanas para la boda. Durante estas 2 semanas, Maggie decidió dedicarse a buscar el vestido perfecto para ese día tan importante. Un fin de semana, ella y Mali fueron de compras por las tiendas. Visitaron muchos lugares, pero no encontraron el vestido adecuado para la ocasión. Entonces, ¿en qué voy a ir ahora a la boda?, preguntó Maggie con esperanza. Sabes, estuve pensando, deberíamos ir a una tienda de novias. A menudo tienen vestidos de noche también. Por cierto, no lo había pensado de esa manera. Fue precisamente en la boutique de bodas donde pudieron adquirir ese impresionante vestido. Maggie no podía apartar la vista de sí misma en el espejo. Estaba segura de que nadie luciría un vestido mejor en esa boda. Finalmente llegó el tan esperado día para el que Maggie había estado preparándose durante semanas. Hoy se levantó temprano. Quería lucir espectacular para llamar la atención de su exmarido. A las 9 en punto, llegó a su casa un maquillador que le hizo el maquillaje y peinado. Maggie se miraba en el espejo y apenas se reconocía. Luego, después de ponerse el vestido y hablar con Clark por teléfono, salió a la calle. Para ese momento, él ya la esperaba cerca de la entrada. Maggie, te ves simplemente hermosa, observó Clark. Gracias. ¿Vamos entonces?
¿pasamos por las flores y felicitamos a los novios? Vamos. Clark abrió la puerta para Maggie y ella se sentó cuidadosamente en el coche. Luego fueron a una tienda de flores donde compraron un magnífico ramo. Maggie estaba nerviosa. Era muy importante para ella que todo estuviera perfectamente planeado y que su exmarido no pudiera encontrar fallas. Y así, llegaron al registro civil. Jake quedó boquiabierto al verlos. Se apresuró hacia la pareja para saludarlos y preguntar cómo es que habían llegado juntos. Jake no hacía más que mirar a Maggie. Estaba tan hermosa como nunca antes. La observó detenidamente de pies a cabeza. No entendía por qué antes no había notado su belleza. Resulta que Maggie todavía puede atraer a hombres prósperos como su jefe. Buen día. ¿Cómo es que llegaron juntos aquí? ¿Se encontraron a la entrada desde lejos? Estamos saliendo, dijo Maggie sin pensarlo. ¿En serio? ¿Pero cómo sucedió eso? Jake se puso rojo de repente. Demasiadas preguntas. Si no lo has olvidado, tienes una boda. Tu prometida te está mirando con ojos de halcón, observó su exesposa. Jake no podía entender cómo su jefe salía con su exesposa. No entendía que podía encontrarle Clark a Maggie, pues ella tenía un carácter desagradable. Bueno, al menos eso siempre le había parecido a él. Durante toda la celebración, Clark no podía apartar la mirada de esa feliz pareja que se sonreía constantemente y susurraba algo entre sí. Maggie, me parece que hacemos una buena pareja juntos, se rió Clark. Puede ser, pero no creo que realmente hubiéramos tenido una buena relación en la vida real. Estas palabras hirieron a Clark, pero él no mostró ninguna señal de ello. Decidió seguir con su papel hasta el final. Sin embargo, después de la boda, Maggie llamó a un taxi y se fue, mientras que Clark se fue a casa en su coche. Solo en casa, Maggie se dio cuenta de que se olvidó de agradecer a Clark. Le llamó y le agradeció mucho por su ayuda. De nada. Si necesitas más ayuda en el futuro, no dudes en llamarme. La voz de Clark sonaba muy triste y Maggie ni siquiera entendió que lo había herido en la boda. ¿Te pasa algo? Parece que estás hablando conmigo a regañadientes. No, no pasa nada. Solo pensé que podríamos haber tenido algo juntos de verdad. En la boda dejaste claro que ni siquiera podríamos estar juntos. Ah, ¿de eso hablas? No sabía que era importante para ti. No, olvídalo. Clark colgó y Maggie se fue a dormir. Desde ese día no se volvieron a ver, pero pronto Maggie se dio cuenta de que comenzaba a extrañarlo. Extrañaba la compañía que solían tener. Extrañaba las caminatas nocturnas y las conversaciones telefónicas. Sin embargo, no se sentía con valor para llamarlo. Fue su madre quien le contó a Maggie que Clark despidió a Jake de su trabajo porque no estaba rindiendo. Ahora Jake tenía problemas en su familia, su joven esposa empezó a salir. Maggie no sabía si alegrarse o entristecerse. Parecía que si su marido regresara, incluso podría perdonarlo. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. Una noche, Jake realmente apareció con su hija. Solo quería ver a su hija. Maggie estaba muy sorprendida por su deseo. Eres bastante extraño. Tanto tiempo ausente y ahora de repente vuelves. Sabes, estuve pensando, quizás me apresuré. Podríamos salvar a nuestra familia. En algún momento, estas palabras eran las que Maggie quería escuchar, pero ahora, escuchando a Jake, pensaba en Clark. Oye, si has venido, ¿puedes quedarte con nuestra hija un rato?
Necesito ausentarme urgentemente por un asunto importante. Jack estaba perplejo. No entendía lo que quería su ex esposa. Bueno, si es realmente importante, por supuesto. Maggie se puso rápidamente la chaqueta, tomó un taxi y fue a ver a Clark. Durante todo el camino, pensaba en cómo Clark podría no dejarla entrar, ya que le había dicho claramente que no lo necesitaba. Tenía mucho miedo de ser rechazada. Golpeó su puerta durante mucho tiempo, y cuando él abrió, ella se abalanzó sobre él y lo besó. Clark, perdóname. He estado pensando mucho y me he dado cuenta de que tenías razón. Realmente éramos una buena pareja. Por favor, dame otra oportunidad. Honestamente, Clark estaba en shock por lo que estaba sucediendo. La miró atentamente y no sabía qué responderle. Creo que todavía amas a Jake. Yo también lo pensaba, pero al verlo, me di cuenta de que todo ha pasado. Quiero una nueva relación, quiero ser feliz contigo. Sabes, me enseñaste a perdonar, me enseñaste a ser fuerte cuando las fuerzas se agotan. Nunca pensé que podría amarte. Pero estos días sin hablar contigo han sido agonizantemente largos. Creo que te amo. Realmente te echo de menos. Es muy gratificante escuchar eso, no tienes idea. En casa, Jake está con nuestra hija, pero no entiendo por qué vino. Me dijo que se había precipitado y que aún se puede salvar todo. Antes esperaba escuchar esas palabras, pero ahora entiendo que no son necesarias para mí. Permanecieron mucho tiempo abrazados en el pasillo, besándose, abrazándose, luego regresaron juntos a casa para dejar que Jake se fuera. Jack estaba completamente en shock, había vuelto a ver a su jefe. ¿Qué estás haciendo aquí? Mis relaciones con mi esposa están empezando a mejorar. Creo que te confundes. Con tu ex esposa, tu esposa te está esperando en casa. Así que vete, no te vamos a retener más. ¿Cómo que no me van a retener? He venido a ver a mi hija. No pienses mal, no te estamos echando. Simplemente, si tienes algún lugar a donde ir, puedes irte. Jack estaba enfurecido. Reuniendo toda su fuerza, golpeó la puerta con fuerza y se fue. No tenía sentido quedarse aquí, le molestaba ver a su ex esposa y a su jefe tan felices. Pensó que después del divorcio con Maggie, nunca encontraría a nadie más y sería infeliz toda su vida. Pero las cosas resultaron muy diferentes y ahora Jake se daba cuenta de que se había equivocado. Un año después, Clark y Maggie se casaron y ahora esperan su segundo hijo. Clark ha estado criando a Kirby como si fuera suya y, sinceramente, Maggie nunca ha dudado de su elección. Recuerda perfectamente cómo era su vida con Jake y se pregunta dónde estaba su mente en ese momento. Está agradecida con Jake por darle a su hija. Pero no hay más por lo que agradecerle. Recientemente, Jake se divorció. Su joven esposa se fue a otro país con su amante y lo dejó. Dicen que Jake empezó a aferrarse a la botella, hace tiempo que dejó la empresa de Clark. Trabajó en otro lugar por un tiempo, pero solo duró unos pocos meses. La vida de Jake ha ido cuesta abajo y, si no se detiene por sí mismo, podría terminar muy mal. Sin embargo, parece que Jake no se da cuenta de esto, ya que ni siquiera intenta cambiar un poco. No mantiene relación con su hija, no asiste a sus cumpleaños, ni siquiera llama. Y honestamente, a Kirby no le importa. Para ella, su padre es Clark, quien hace todo para que ella sea feliz. Hoy, al despertar por la mañana, Maggie fue a preparar el desayuno para la familia. Ya estaba de baja y su única tarea era alimentar bien a su familia. Pronto salió Clark.
Besó a su esposa y acarició su vientre. Luego llegó Kirby. Se sentaron juntos a la mesa grande y comenzaron a discutir cómo pasarían el fin de semana. Bueno, creo que deberíamos ir a la casa de campo. Mamá necesita aire fresco. Pero yo no quiero, quiero salir con mis amigos. Hija, eres adulta, pero debes entender que la familia es mucho más importante, señaló Clark. Papá, entiendo todo, pero entiéndeme tú a mí también. Bueno, basta de discutir. Pronto voy a dar a luz y ustedes aquí están discutiendo. No me estresen, dijo Maggie. La mujer se levantó de la silla y se agarró el vientre. Bueno, parece que ya sé qué voy a hacer este fin de semana, dijo ella entre dientes. ¿Y qué es? Llamen a una ambulancia, estoy dando a luz. Gritó Maggie.